Un equipo de genetistas extrajo ADN nuevo de una de las telas más estudiadas de la historia de la ciencia. Lo primero que encontraron no fue el rastro de un cuerpo de 2000 años de antigüedad. Fue el ADN de la persona que había tomado la muestra casi 50 años antes. Hablamos del sudario de Turín, una tela de lino que muestra la silueta borrosa de un hombre con marcas compatibles con una crucifixión, venerada por millones de personas como el paño que envolvió el cuerpo de Jesús después de su muerte. Es, probablemente, el objeto religioso más analizado por la ciencia moderna. Manchas de sangre, polen, pigmentos, fibras textiles y desde 1988 también carbono 14. Ese año, 3 laboratorios independientes en Oxford, Arizona y Zúrich fecharon la tela entre 1260 y 1390, la Edad Media, no el siglo I. El resultado sigue discutido décadas después. Un químico que había estudiado la tela sostuvo, en un trabajo publicado en 2005, que la esquina exacta usada para la datación era en realidad un remiendo medieval, cosido de forma casi invisible durante algunas de las reparaciones que sufrió la tela a lo largo de los siglos, entre ellas las que siguieron a un incendio real en 1532. La hipótesis del remiendo nunca logró convencer a la mayoría de los especialistas que la revisaron después. Casi 40 años después de esa polémica, un equipo de investigadores decidió intentar algo distinto. No volver a fechar la tela, sino leer todo el ADN que había quedado atrapado en ella. Para eso usaron una colección de muestras oficiales, tomadas en 1978 por un profesor de medicina forense de la Universidad de Turín, encargado en ese momento de examinar el sudario al microscopio. Con técnicas de secuenciación genética que no existían cuando se tomaron esas muestras, el equipo esperaba reconstruir algo parecido a un mapa biológico de la tela. ¿Qué manos la habían tocado? ¿Qué aire había respirado? ¿Qué historia guardaba a nivel molecular que ningún ojo humano podía ver? Lo que encontraron fue, literalmente, de todo. Rastros genéticos de gatos, perros, vacas, cerdos, trigo y también de maíz, maní y banana. Ahí aparece el primer problema serio para cualquiera que quiera usar este hallazgo como prueba de antigüedad. El maíz, el maní y la banana son cultivos que no existían en Europa antes de que un barco cruzara el Atlántico por primera vez, hace poco más de 500 años. Ningún rastro genético de esas 3 plantas puede ser más viejo que eso, sin importar qué tan antigua sea la tela que los contiene. La tela, para bien o para mal, había estado absorbiendo la vida cotidiana de quien la rodeaba durante siglos. Y después está el hallazgo que nadie había anticipado. Al analizar el linaje genético humano dominante en toda la muestra, el equipo hizo un cruce de parentesco contra ADN de referencia moderno. Coincidía con el del profesor que había tomado la muestra en 1978. El mismo investigador, que además figuraba como coautor de este estudio nuevo, había muerto menos de un año antes de que se publicara. Su ADN seguía ahí, en la tela que él mismo había examinado casi 5 décadas atrás, mezclado con el de cada persona, animal y planta que había tocado esa misma superficie antes o después que él. El ADN, a diferencia del carbono 14, no lleva una fecha escrita encima. Una persona que tocó la tela en el año 100 y otra que la tocó en 1400 dejan exactamente el mismo tipo de rastro genético. No hay ninguna forma de saber, solo con ADN, cuál de las 2 huellas es más vieja. Algunos titulares aprovecharon otro dato del mismo estudio, un porcentaje alto de linajes genéticos asociados a la India, para especular con una ruta de comercio antigua entre Medio Oriente y Asia. Otros investigadores, especialistas en genética antigua y en la propia historia del sudario, señalaron después que el método usado para identificar esos linajes es conocido por producir falsos positivos, y que buena parte de la cobertura de prensa presentó una hipótesis todavía debatida como si fuera una conclusión cerrada. Después de casi 130 años de análisis científico, desde las primeras fotografías del sudario en 1898 hasta la secuenciación genética más reciente, la ciencia todavía no puede decir con certeza si esa tela envolvió un cuerpo hace 2000 años o se tejió 1300 años más tarde. Lo que sí puede decir, cada vez con más detalle, es todo lo que pasó después. Cada mano,
cada reparación, cada fruta que alguien comió cerca de la tela en algún momento de los últimos 5 siglos. Tal vez la pregunta que vale la pena hacerse no es si la ciencia por fin va a resolver el misterio del sudario, sino qué tan seguido confundimos encontrar datos nuevos con encontrar la respuesta que buscábamos. Bit Científico. Historias que explican por qué el presente es como es.